Vamos a iniciar esta asignatura de estructuras de datos con la primera unidad que se llama Introducción a las estructuras de datos y el primer tema que es tipo de dato abstracto. Para entender qué es un tipo de dato abstracto, primeramente vamos a revisar la definición de abstracción. Aquí nos dice que la abstracción consiste en tomar las cualidades o características que nos resulten más relevantes de un objeto con el fin de delimitar el análisis de este. Entonces consiste en tomar los detalles que consideramos más importantes de ese objeto y desentendernos de todos los demás para poderlo analizar más fácilmente. Por ejemplo, acá tenemos la foto de un gato y del lado derecho tenemos el dibujo de un gato también. Entonces podemos decir que el dibujo que está del lado derecho se trata de un dibujo abstracto de ese gato, debido a que únicamente toma las partes que resultan más relevantes para representar ese gato de forma gráfica sin ocuparse de todos los detalles. Si dibujáramos todos los detalles, pues lógicamente estaríamos hablando de un proceso de dibujo más complejo que el que se requirió para hacer el dibujo que tenemos aquí. Entonces se toman únicamente los detalles más importantes. Cuando estamos hablando de un problema, decimos que la abstracción es una técnica que consiste en centrarse en la parte más importante de un problema con el fin de solucionarlo fácilmente. Entonces, de la misma forma en la que se hizo el dibujo del gato, en el que únicamente se tomaban ciertos detalles de lo que es un gato, cuando estamos hablando de un problema, también una técnica poderosa para poder resolverlo es enfocarnos únicamente en las partes relevantes de ese problema y no en el todo. De esa forma dividimos el problema y nos ocupamos de lo esencial y de esa forma lo solucionamos más fácilmente. Un ejemplo de la aplicación de la abstracción en nuestra vida cotidiana son, por ejemplo, los mapas. En un mapa de una ciudad, en un croquis de una ciudad, estamos viendo las diferentes calles que componen esa ciudad, la colocación de cada una de ellas, la distancia que existe entre una calle y otra, los sentidos que tienen estas calles, sin que se especifiquen todos los detalles que pueden tener una calle en la vida real. No estamos viendo los semáforos, no estamos viendo las casas, cada una de ellas que componen una cuadra, sino que estamos viendo únicamente los detalles importantes que corresponden al propósito de un mapa, que es únicamente ubicarnos en una ciudad que desconocemos o decirnos cómo podemos llegar de un punto A a un punto B. Entonces ahí se está utilizando la abstracción para la creación del mapa y la abstracción también para la lectura del mismo. Otro ejemplo puede ser los planos que utilizan los arquitectos, donde también a través de líneas y curvas se especifica la estructura de una casa, donde hay una ventana, donde hay una puerta, sin necesidad de dibujar todos los detalles que puede tener una ventana y una puerta, sino nada más darnos una idea de las proporciones, de las distancias, de los tamaños, sin necesidad de caer en todos los detalles. En los lenguajes de programación, a través de la historia, también podemos observar cómo la abstracción se ha ido dando en cuanto a la comunicación que tiene un programador con la computadora. En un principio tenía que utilizar el programador lenguaje máquina, números binarios para darle órdenes a la computadora, de tal forma que tenía que memorizar el número binario que correspondía a tal o cual acción. Después vinieron los lenguajes ensambladores, en los cuales se utilizaban mnemotécnicos para poder comunicarse con la computadora, para darle órdenes. Entonces ahí se abstrae el programador de conocer todos los detalles de la computadora, de conocer los números binarios que corresponden a la orden que le quiere dar, y únicamente usa los mnemotécnicos. Después vinieron los lenguajes de alto nivel como C, como COBOL, como Pascal, en los cuales nos abstraemos todavía más de lo que es el hardware de la computadora. Y por ejemplo acá estamos asignando un valor a una variable y no ocupamos conocer qué registros se mueven, no ocupamos saber cómo se pasa de la pila al registro, del registro a la memoria, etcétera, ¿no? Nos abstraemos de todas estas cuestiones que tienen que ver con el hardware de la computadora cada vez más, con estos lenguajes de programación y esta evolución que estamos viendo aquí en esta gráfica.
Y bien, ¿qué es entonces la abstracción de datos y qué son los tipos de datos abstractos? Bueno, aquí del lado izquierdo tenemos un dibujo de un círculo. Y bueno, la abstracción de datos va a consistir en pasar ese dibujo a un lenguaje de programación. Supongamos que vamos a realizar un programa en el cual vamos a utilizar círculos, y lo que ocupamos saber de los círculos que vamos a utilizar en nuestro programa es el radio que tiene cada uno de ellos. También queremos poder tener la facilidad de construir estos círculos, y también vamos a querer calcular el área de estos círculos. Vamos a suponer que para el programa que vamos a realizar únicamente necesitamos estas funciones. Nada más nos interesa calcular el área y almacenar el radio. Nosotros sabemos que con un círculo se pueden hacer muchas cosas más. Se puede tener, por ejemplo, también almacenada otras características del círculo, por ejemplo su color. También podríamos tener calcular el perímetro del círculo, etcétera. Se podrían hacer muchas cosas más, pero supongamos que para el programa que vamos a realizar únicamente ocupamos guardar el radio y ocupamos calcular el área. Entonces aquí estamos haciendo una abstracción de datos. Estamos modelando un objeto que puede existir en la vida real, una figura geométrica, a la programación, y estamos utilizando únicamente las cuestiones que nos resultan relevantes para la solución de nuestro problema. No estamos tratando de modelar exactamente lo que es un círculo, sino que nada más estamos tomando una característica que es su radio y vamos haciendo una función que únicamente es el cálculo del área. Entonces, cuando un programador crea nuevos tipos de datos aparte de los que ya tiene el lenguaje, por ejemplo Java, que ya tiene enteros, tiene cadenas, tiene números de coma flotante, bueno, nos permite también crear nuevos tipos de datos, y a la creación de estos nuevos tipos de datos le vamos a llamar abstracción de datos, cuando estamos creando un nuevo tipo de datos que no existe en el lenguaje. Estamos en este caso modelando un objeto que puede existir en la vida real, que es un círculo, y lo estamos pasando a nuestro lenguaje con únicamente las partes que nos resultan relevantes. Entonces, crear nuevos tipos de datos es la abstracción de datos, y lógicamente esto nos arroja pues un tipo de dato abstracto o un TDA. En este caso, bueno, es esta clase de círculo. Y bueno, cuando creamos un TDA, cuando hacemos una abstracción de datos y conseguimos un nuevo TDA, separamos lo que es la interfaz de la implementación. Acá de nuevo tenemos el ejemplo de la clase círculo o del TDA círculo, y por acá vamos a tener un programa que va a utilizar ese TDA. Entonces acá está creando un objeto de tipo círculo, un TDA círculo. Después está creando una variable en la cual se está almacenando lo que se retorna del cálculo del área de ese círculo, y después está mostrando en pantalla. Entonces en este programa estamos utilizando el TDA círculo que se está creando de este lado. ¿Qué es la interfaz de este TDA? Bueno, en este caso la interfaz se está utilizando aquí al momento de llamar la función calcularia. Esa es la interfaz. La interfaz es el nombre de las funciones, o son las funciones con las cuales el programador que está utilizando el TDA círculo se puede comunicar con el TDA. Todas las funciones que sirven para manipular los datos de ese TDA, todas las funciones que nos sirven para recuperar los datos de ese TDA, esa es la interfaz. O sea, las funciones, los nombres de las funciones que estamos utilizando para poder manipular el TDA. Mientras que la implementación pues es el código que realiza las acciones a las cuales se puede acceder por medio de la interfaz. Entonces aquí en este caso estamos viendo esta línea de código que es la implementación de la función calcularia, de la interfaz calcularia. Entonces la interfaz son el nombre de las funciones con las cuales accedemos a los datos del TDA
las funciones con las cuales manipulamos al TDA, mientras que la implementación ya es el código que realiza esas acciones. Bien, vamos a ver ahora qué es la abstracción en programación. De nuevo tenemos el ejemplo del TDA círculo, igual al de las diapositivas pasadas, y tenemos de nuevo el ejemplo de un programa que utiliza ese TDA círculo. Y bueno, de nuevo acá tenemos la creación del círculo, la asignación a una variable del área de ese círculo y la impresión de ese valor en pantalla. Bien, la abstracción en programación consiste en este caso precisamente en la utilización de la interfaz sin preocuparme por la implementación de esa función. Yo como usuario de este TDA únicamente lo mando a llamar, únicamente mando a llamar a su función, pero no me preocupo por cómo se hace este cálculo. Vamos a suponer que un programador distinto fue el que hizo esta clase círculo o este TDA círculo, y es un programador distinto el que hizo este programa que utiliza el TDA círculo. El programador que está utilizando el TDA círculo únicamente usa las interfaces, pero no se preocupa por cómo son implementadas esas interfaces. No se preocupa por cómo se hace este cálculo del área, únicamente lo mando a llamar. Entonces se abstrae de la misma forma en que los programadores en lenguaje ensamblador se abstraían de conocer cada uno de los números binarios que representaban las acciones que podía realizar una computadora. Aquí el programador que utiliza el TDA no se preocupa en cómo se calcula el área, únicamente manda a llamar a la función, únicamente utiliza la interfaz para poder manipular ese TDA. Y esto es muy conveniente porque, por ejemplo, si este TDA se decide modificar, por ejemplo aquí el cálculo de área no se está realizando de forma correcta y se modifica, entonces el programa que utilizó el programador que hizo este programa, pues no tiene que modificar absolutamente nada porque no se modificó la interfaz, únicamente se modificó la implementación. Entonces si hay ajustes, modificaciones, mejoras a lo que es la implementación del programa, el programador no tiene que preocuparse por eso. El programador que está utilizando el TDA no tiene que preocuparse por eso. Él únicamente utiliza las interfaces, y aunque por ejemplo aquí hubo una modificación al TDA, el usuario que utiliza el TDA, el programador que utiliza ese TDA, no tiene que hacer ninguna modificación. Ahí es donde se da la abstracción en la programación. El programador se abstrae de saber cómo se realizó o cómo se está realizando ese cálculo. Él nada más utiliza la interfaz para mandarlo a llamar. Entonces se despreocupa de esa parte, no se ocupa de ese detalle. Entonces, resumiendo, la abstracción de datos es la creación de nuevos datos para la solución de problemas, mientras que el TDA o el tipo de dato abstracto es ese nuevo tipo de dato que creó el programador, y la abstracción en programación es esa cualidad que existe en un programa que utiliza la abstracción de datos, en el cual el programador que utiliza uno de los TDA no tiene que preocuparse por la implementación de cada una de las interfaces del TDA. Sencillamente los utiliza y se abstrae de la forma en la que se implementó esa interfaz. Y bueno, acá tenemos que la clase círculo está en un archivo que es círculo.class, mientras que el programa que usa el TDA círculo está en otro archivo que se llama usar círculo.class. A eso se le llama modularidad. Modularidad es tomar un programa que vamos a realizar y dividirlo en varios módulos. Y esa modularidad se puede dar a nivel de funciones o se puede dar a nivel de clases, se puede dar a nivel de paquetes, a nivel de archivo, como en este caso. Es sencillamente hacer una división del problema para poderlo solucionar de forma más sencilla, y también para reusar
ciertos módulos de ese programa. A lo mejor más adelante el programador que hizo este programa de usar círculo ocupa hacer algún otro programa, tal vez un programa de dibujo, y decide utilizar de nuevo la clase círculo. Entonces, al estar separados, un archivo de otro, una clase de otra, se pueden utilizar después cada uno de ellos sin necesidad de ocupar todos los archivos que se hayan utilizado para resolver un problema en particular. Entonces la modularidad facilita eso, la solución del problema al dividirlo y también la reutilización de código. ¿Cuáles son las ventajas de los TDA? Bueno, una es que ayuda al planteamiento de problemas de la vida real, porque como ya vimos podemos hacer un modelado de lo que es un objeto de la vida real y pasarlo a nuestro código, tomando únicamente las partes más relevantes. Después ayuda a concentrarse en las partes fundamentales del problema, que ya veíamos que es la forma en la que funciona la abstracción. A lo mejor un programador se encarga de hacer el TDA círculo y otro programador se encarga de hacer la parte del programa que utiliza ese TDA círculo. Entonces el programador que está utilizando el TDA se desentiende de cómo se hizo ese círculo y únicamente se dedica a utilizar las interfaces. Es fácil de reparar, modificar y extender, como dice acá. Ahorita vimos cómo se modificó el TDA círculo y sin embargo el programador que creó el programa que utilizaba el TDA círculo no hubo necesidad de que supiera de esa modificación, porque únicamente utiliza la interfaz. Entonces si hay modificaciones, reparaciones al TDA que se hizo, no es necesario modificar todos los otros archivos o todas las otras clases que utilizan ese TDA. Y también es fácil de extender por medio de la herencia, ya que como vimos la creación de TDAs se realiza en Java por medio de clases. Y esto facilita la capacidad de reuso, como veíamos en la diapositiva anterior, lo cual a su vez genera una robustez de sistema, debido a que si alguna cuestión no está bien hecha, se modifica nada más ese pequeño módulo o esa pequeña clase, ese TDA, y no hay necesidad de modificar todo lo demás. Y eso se da gracias también a la separación que hay entre la interfaz y la implementación, que ya vimos en la diapositiva anterior tiene su ventaja. Y bueno, para terminar vamos a hacer algunas precisiones. Vamos a decir entonces qué datos son esos valores, esos números, esas cadenas, esos valores booleanos que utilizamos como entrada de nuestro programa, o que utilizamos en el proceso de nuestro programa, o que utilizamos como salida de nuestro programa. Mientras que el tipo de dato es el rango de datos que puede guardar una variable determinada. Por ejemplo, si tenemos una variable de tipo byte, sabemos que podemos almacenar números que van desde el -128 hasta el 127. Entonces ese rango de datos que pueden ser almacenados en una variable determinada. Mientras que tipo de dato, aparte de manejar información, aparte de manejar tipos de datos, también maneja las funciones asociadas a ese dato que manipulan esa información. Como ya vemos en el ejemplo del círculo, donde aparte de tener el dato radio, también teníamos una función que manipulaba esa información, que a partir de ese radio pues podía obtener el área del círculo. Bien, hasta aquí llega nuestro primer video. Sé que son varios conceptos los que se han manejado hasta ahorita, entonces bueno, si es necesario hay que volver a ver este video y también bueno, hacer lectura de la demás información que se deja en la plataforma. Por ahora es todo, nos vemos en el próximo video.